Los hermanos, hoy vamos a discernir sobre el Evangelio de Marcos. Este Evangelio de Marcos 1:8 es el Evangelio de Marcos, que empieza diciéndonos que todo tiene un principio. También la buena noticia de Dios que Jesús nos comunica también tiene un principio, y hoy lo vamos a poder observar bien. Queridos hermanos, nos ponemos ya en la presencia de este Padre querido que nos ama. Este Padre querido que nos ama, que hoy seguramente tiene algo muy importante. Este Evangelio de Marcos, que como todos sabemos fue el primer evangelio que se escribió, y en él se avanzaron otro par de evangelistas, y también en la Fuente Q, ¿para qué? Para hacernos llegar su mensaje. Jesús, porque sin ti ya no hay paisaje. Ven, Señor Jesús, porque sin ti no hay melodías. Ven, Señor Jesús, porque sin ti no encuentro paz en nada. Sin ti mis ojos no brillan. La vida es poca cosa sin ti, sin ti, sin ti. Vamos al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Como está escrito en el libro del profeta Isaías: mira, yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Así se presentó Juan el Bautista en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Toda la gente de Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudían a él y se hacían bautizar en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido con una piel de camello y un cinturón de cuero, y se alimentaba con langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto, Señor, ven pronto, porque sin ti yo no quiero la vida, ya no canto con alma, ya mis manos no sirven, ya no escucho latidos, ya no... Bueno, queridos hermanos, hoy tengo el gusto de estar acá con Pablito Cafaro, que nos ha leído el Evangelio, y también con la hermana Ofelia, que después se va a presentar. Ahora va a arrancar porque nos va a hacer una pequeña introducción sobre la primera lectura que vamos a tener el domingo, que es del libro del profeta Isaías, que es muy interesante porque está relacionada directamente con este Evangelio. Hermana, muy buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. Una alegría compartir con todos ustedes, también amigos oyentes, este espacio donde la palabra nos convoca a escuchar a ese verbo. Y qué hermoso en este Evangelio de San Marcos, teniendo presente, cuando él lo presenta, Marcos era discípulo de Pedro, ¿no? Es, por decir así, el evangelio más lacónico y más breve, porque era esa predicación espontánea de un Pedro fogoso, pero de un Pedro que ciertamente evangelizaba a sus hermanos judíos. Por eso, cuando leemos este pasaje, dice que ciertamente era del profeta Isaías, y lo empieza como a mencionar, ¿no? Mira, yo te envío a mi mensajero delante de ti para preparar el camino. Una voz que grita en el desierto: preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Y
yo quisiera profundizar un poquito más aquí. Ciertamente él lo presenta de una manera escueta porque se supone que todos estos judíos, ya al ir cada semana al templo o a la sinagoga, se conocían al dedillo esta profecía que se hace vida en uno de los personajes principales del Adviento, que es San Juan. Este Juan que también nos habla hoy, porque la palabra de Dios es perenne, y nos invita en este tiempo de Adviento, tiempo fuerte. La semana pasada les pude compartir una reflexión de cómo ir viviendo cada semana. Hablábamos la semana pasada de un limpiar, y cuando uno limpia, ya se encuentra con cacharros, con cosas que uno dice, bueno, ¿y esto que lo tiro? ¿No me sirve? Y entonces el de ir haciendo un discernimiento de ver qué me viene y qué no me viene bien. Y me parece eso muy ajustado ante esta invitación que San Juan Bautista nos hace a cada uno de nosotros. Por eso me gustaría adentrarme un poco más en ella, porque a veces la leemos y quizás no nos toca mucho. Y él dice aquí, preparen en el desierto. Desierto es una imagen de, lo dice el profeta Oseas, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Es un espacio donde Dios me invita a esa soledad, a ese encuentro, y aquí me hace recordar a Santa Teresa de Jesús. Cuando uno lee las moradas, la primera morada, ella dice que es el reconocimiento de la persona que quiere seguir a Dios, pero como anda con esas sabandijas y culebras, que a veces esas ponzoñas nos pican, uno va como quitando el pecado, ¿no? Y dice que la segunda morada, en esa segunda morada, el alma empieza en una lucha, porque al principio dice que esas ponzoñas de las sabandijas no nos dejaban ver, estábamos como anestesiados viviendo en la mundanidad sin darnos cuenta, y no percibíamos que estábamos lejos. Pero cuando uno ya se adentra en la segunda morada, empieza a ver, que es eso que hemos hecho en la primera semana, limpiamos y ahora empiezo a ver. Esto, Señor, me aleja de ti, me acerca de ti. Y a veces uno no puede saber qué es. Hermoso aquí lo de Isaías, ¿no? Que se rellenen todos los valles. ¿Qué valles tengo yo? En el Confiteor Miguel, uno dice, yo confieso ante Dios todo de mis pecados de pensamientos, palabras, obras y omisión. Aquí son esos valles. ¿Qué omisiones tengo? Omisiones de buenas obras, omisiones de oración, omisión de ignorancia de la doctrina y la palabra, ¿ven? Omisiones por mi egoísmo. Que se aplanen todas las montañas y colinas. ¿Cuáles son mis colinas? Mi orgullo, mi genio, puede ser mi amor propio, mi juicio propio, tantas cosas que a veces muchos nos dicen, bueno, baja un cambio. Esas son esas colinas que tenemos que, esas montañas que tenemos que aplanar, y que las quebradas se conviertan en llanuras. Esas quebradas son muchas veces ese genio, ese que a veces la gente no se te puede acercar porque estás todo pinchudo, y hay que irlas quitando, y esos terrenos escarpados en planicies. Y ahí es cuando en esta segunda semana de Adviento el Señor nos invita, bueno, ¿con qué me quedo en mi vida? Después de haber hecho, aprovechar en este tiempo fuerte litúrgico, que la Cuaresma y el Adviento no sea otra Cuaresma y otro Adviento más, yo pueda reflexionar y ver con qué me quedo, qué me está impidiendo, qué tengo que allanar o qué tengo que elevar, ¿no? Acá, por ejemplo, fíjense que este Evangelio de Marcos no tiene muchas citas del Antiguo Testamento, Marcos, pero justamente toca estas dos que son fundamentales, fundamentales para entender qué es lo que nos quiere decir. Inclusive si nosotros vamos a Malaquías 3.1, dice lo mismo: yo envío a mi mensajero también, para que prepare el camino delante de mí, y enseguida entrará a su templo el Señor que ustedes buscan. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer es vaciar, como decía la hermana, y ver con qué lo llenamos, pero tenemos que sacar todas esas cosas del mundo y llenarlo con cosas espirituales. Y es un momento en el cual, cuando nosotros hacemos la reflexión, realmente las cosas que son del mundo
que vemos que estamos haciendo u omitiendo, nos van a hacer sentir, yo diría, hasta mal por momentos. Por eso, a veces cuando el Señor está esperando siempre este momento, por eso ese tema tan lindo, que si Martín no tiene, pero dice, ¿cuánto he esperado este momento? Que lo dice el Señor justamente porque no es que nosotros lo esperamos, Él espera este momento para llegar a nosotros. Cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien a qué has venido, yo sé bien por qué has llorado, yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Acá vamos a seguir leyendo justamente el versículo 4, que dice, así se presentó Juan el Bautista en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Hablábamos recién con la hermana que es muy importante aclarar que el misterio de Juan el Bautista tenía un carácter justamente de preparación, como lo anunciaban Malaquías y e Isaías, en el sentido de preparar a las personas justamente para la venida del Señor al mundo, ¿no? Porque realmente el que perdona los pecados es el Señor, es Dios, es Jesús, ¿no? Pero vamos a seguir un poquito que dice en el 5 y en el 6. Toda la gente de Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudían a él y se hacían bautizar en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido con una piel de camello y un cinturón de cuero, y se alimentaba con langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo, vamos a dejarlo para después, vamos a hablar un cachito de Juan el Bautista. Juan el Bautista era un hombre que, según lo que comentaba en aquel momento, era un hombre extraordinario. Exacto, o sea, era un hombre extraordinario, no solo... ya desde su nacimiento. ¿Cómo? Ya desde su nacimiento, porque era de madre vieja y estéril. Exactamente, ustedes fíjense que Isabel, la prima que ya estaba del 6º mes cuando María queda, y así la mujer de Abraham, el Señor, cada vez que quiere hacer notar su intervención en lo nuestro, en lo humano, hace esos milagros, mejor dicho, demostrándolo con los signos. Mujeres grandes que ya no podían ser mamá, el Señor las ilumina y por eso dice que las cubre con su sombra para que puedan, y les demuestra que nada es imposible para él. Acuérdense, pero no me quiero ir, cuando Zacarías queda mudo justamente por no creer, y bueno, y aquella que era estéril o inclusive quedan embarazadas. Pero bueno, vamos a destacar también que la forma de vestir de Juan, lo que comía, pero hay una cosita que hablábamos también recién con la hermana, que Juan, él había sido apartado, ¿para qué? Para el ministerio, porque él tenía que permanecer en la orden de los sacerdotes, porque él era de la tribu de Leví, y se esperaba que sirviese ¿dónde? En el templo de Jerusalén. Pero fíjense lo que son los caminos de Dios, que él más que deja el templo, obviamente, porque tiene ese llamado a ser profeta él, ¿no? Que es algo que, bueno, no se puede decir la dimensión que tiene, y por este motivo él justamente va a predicar en el desierto. Pero como estábamos hablando, fíjese que hoy en día las organizaciones, la iglesia, hoy en día, ¿qué hace? Vamos a la gente, a las ciudades, donde está la gente amuchada. Pero de la forma en que actúa Juan es distinto. A él no le importó nada, usó yo diría una estrategia distinta. Él se fue al desierto y era tan grande la iluminación que el Señor le da para que anuncie a la llegada de su hijo, que la gente, esas multitudes, lo iban a ver a él al desierto. No se olviden que iban los soldados romanos, todos están los pasajes acá en las Sagradas Escrituras que lo pueden decir, pero no me quiero ir por las ramas. O sea que él eligió una estrategia distinta y busca, lo que decía la hermana, esa soledad del desierto, esas cosas que muchas veces nosotros
¿A mí qué me dice esto? Que salga de ese espacio de confort que estoy tan bien y que abandone muchas cosas para buscarlo al Señor. Y que cuando vea a un hermano, no me fije solamente la apariencia, como decía la hermana que es tan lindo, decir, esta persona me sirve, pero ¿por qué me sirve? Porque el demonio va a estar siempre continuamente tratando de alejarme de las personas que me pueden influir para el lado del Señor. Hoy yo justamente tuve un contacto con una persona y me está viniendo ahora. Digo, ¿por qué esa persona pensó esto? Y justamente es la consecuencia a veces de que el diablo mete la cola para apartar. Entonces fíjese, él se va al desierto. El que realmente quería llegar al Señor tiene que hacer ese desierto, tiene que buscar ese espacio de meditación, de soledad, para ver qué es lo que quiere, qué es lo que nos dice esta lección. O sea, y por último otro detallecito, cuando hablamos de la vestimenta, yo pienso que este profeta Juan vino también a concluir esa obra que había arrancado Elías, en cierto modo. ¿Por qué? Porque se lo confundía inclusive con Elías por la forma de vestirse. Fíjense, cuando habla de las pieles, y de la forma, de las pieles con que vestía y de lo que comía, miel silvestre y langostas. Por eso el Señor a veces nos da signos para que vea de quién estamos hablando, de las obras. Es impresionante, a veces una palabrita nos puede dar muchísimos detalles. Por eso a veces vale aclarar todas esas cosas. Hermana. Sí, Miguel, algo también importante a destacar de este Juan Bautista, y que también lo mencionabas, ciertamente él llamó a preparar ese camino, ¿no? Pero él era consciente de algo, él no era el Mesías. ¿Ven? Y hablabas de que ciertamente el perdón de los pecados solo lo da Dios, y esto también es un llamado a lo que continúa diciendo a él, pero yo también me inclino también a que profundicemos en este profeta Isaías, ¿no? Porque ciertamente él vino a completar o a hacer vida esta profecía. Dice que detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo, pues ni siquiera soy digno de desatar la sandalia de sus pies. Él bautiza con agua. ¿Qué quiere decir eso de que bautiza con agua? Él ciertamente llevaba una vida austera, hacía ayunos, hacía obras que era de admirar más que de imitar. Y él también le decía a todos los que venían a él a buscar un recurso, ciertamente les daba alguna palabra, les decía a los soldados, bueno, no roben, más bien cobren lo justo, a los publicanos también, y a toda mujer le daba como una pauta que es lo que nosotros podemos hacer. Nos daban las herramientas que en la tradición de la iglesia se suele llamar una ascética, una ascesis, y que cada uno de nosotros puede hacer obras, pero la santidad, el cambiar, la conversión, que es a lo que también nos habla aquí el San Juan Bautista y a lo que nos llama el Señor, esa conversión del corazón solo lo hace Dios. Y por eso qué hermoso, volvamos aquí a Isaías, porque aquí es donde se cumple esta profecía de la misión de Juan el Bautista. Dice, bueno, después de que allanen estas colinas o que levanten los desniveles, que es lo que nosotros podemos hacer. Por eso, qué importante los pecados de omisión. Ahora, por ejemplo, los que están escuchando este programa, qué importante que conozcan la palabra de Dios. ¿Ven? Y el que no, ¿cómo lo va a seguir? ¿Cómo va a vivir este evangelio? Y nos dice, entonces se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán juntamente, porque ha hablado la boca del Señor. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué nos invita Juan? Y también que lo dice aquí el Evangelio, que hay una figura que es la del Padre, esa figura que también él vino a proclamar, que es una figura de el Dios que es manifestado en las bienaventuranzas, el Dios que es manifestado también en ese perfil del Espíritu Santo. Por eso dice, y él les bautizará con el Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que ver? Cuando yo miro a un Juan Bautista y miro su obra o miro a Jesús, nos dice también Santa Teresa de Jesús en esta segunda morada, que algo muy importante
aparte de orar y aparte de conocer a Dios, es que yo me conozca a mí mismo. ¿Ven? Entonces, eso que yo puedo hacer de una manera natural, cuando yo me conozca a mí mismo, Dios podrá darme la infusión de su Espíritu Santo para que obre en mí, perdón. Entonces Juan el Bautista me dice eso, me lleva al desierto, que yo conozca, que yo vea el modelo, pero también me vea a mí y vea lo que me falta. Y en lo que me falta, lo poquito que yo pueda hacer, hacerlo. Pero eso sí, después vendrá un bautismo del Espíritu, saber que necesitamos al Espíritu Santo, porque Él será el que nos infundirá su fortaleza, su sabiduría, su ciencia, su temor de Dios. Y en la medida que yo tenga ese Espíritu Santo, yo también seré convertido como Juan el Bautista, porque ¿dónde le vino a él esa misión? ¿Dónde le vino a él ese preparar el camino para los demás? Cuando recibió el Espíritu Santo, cuando la Virgen visitó a su prima, estando él que saltó de gozo por la presencia del Señor, y fue también él cubierto por el Espíritu Santo. Fíjese, hermana, que muchas veces cuando decimos la palabra desierto, a veces hay que llevarlo a nuestra vida y en los momentos. Muchas veces nosotros sentimos esa profunda soledad y a veces decimos, uy, qué terrible problema tengo. Y no es justamente esa soledad para que estemos mal, es esa soledad para que justamente reflexionemos. Acá yo estoy viendo que Juan nos hace ver algunas cosas, como por ejemplo cuando dice Isaías, que dice, una voz grita en el desierto. Pero fíjese que habla de una voz, nada más. ¿Cuántas veces nosotros, o aquella persona que quiere misionar, dice, ¿yo qué voy a hacer? Simplemente llevar tu voz. Por ejemplo, Pablo leyó el Evangelio, simplemente nos hizo la introducción, pero todo suma. La humildad, él era una voz en el desierto, no habla de que él... No era el verbo, era la voz. No era el verbo, era la voz. La voz. Él simplemente llevó su voz, ¿para qué? Para abrir el camino. Pero no habla nada, él no pretendía más nada. Por eso destacamos en la personalidad de él que era una humildad total, era un hombre realmente espiritual. No habla nada mundano. Por eso acá fíjense la diferencia de las cosas de Dios y los que no trabajan para Dios. Veamos un fariseo y veámoslo a Juan. Juan era la voz. Los fariseos era todo apariencia, lujuria. Entonces, lo importante. Entonces, cuando nosotros tenemos que hacer, imitar, pero imitar de corazón, no una imitación falsa para llevarnos la recompensa en eso. No. Fíjense qué lindo sería seguirlo a Juan. Ser simplemente la voz en el desierto. Sí, y además que si uno quisiera imitar solo por apariencia, no se aguanta. No se aguanta. O sea, por eso quiero destacar justamente la humildad de él. Tal vez Juan, habiendo sido un sacerdote, se hubiera destacado más, lo hubieran visto con otros ojos, pero él así tenía vestido con pieles de camello, Es que fue a predicar con el testimonio, pero el testimonio de ese espíritu. Por eso comentaba, quizás no me supe explicar al principio, un espíritu que es el espíritu que tiene que también vivir en nosotros. El espíritu es esa imagen que vino a dejar el modelo, que es Dios. Y ese modelo está en la bienaventuranza. El pobre de espíritu, el manso, pero también el que tiene hambre y sed de justicia, porque San Juan Bautista dio duro en orden a la justicia, reclamó las injusticias de los soldados o de los mismos que cobraban los impuestos, y llamaba también al orden a las que eran prostitutas y a todos los que vivían en pecado, y les decía, conviértanse, cambien de mentalidad. Entonces, qué importante es dejarse llevar por el Espíritu, y se hace viviendo o ir como imitando esas bienaventuranzas. Pero fíjense que todo lo que hace la gente acá, fíjense que lo que destacamos de Juan, sobre todo, es la humildad. Es la humildad, porque él trató de destacarse, aparte cuando dice, no soy digno de desatarle las sandalias, porque fíjense que atar o desatar las sandalias eran los que hacían los siervos cuando llegaba el esclavo, cuando llegaba su amo a la casa. Era uno de los trabajos respetuosamente más bajos que había en aquel momento, y él no era digno ni siquiera de eso. ¿Cuántas veces hoy lo vemos en
en las personas que formamos la iglesia, la soberbia que hay hasta cuando suben, hace cualquier acto. No. Era al contrario. Fíjense que con la humildad se llega a... ¿Por qué? Porque él realmente entendió que el que vive que realmente hay que vivir para servir, para empujarlo el carro, claro, no para que lo empujen a uno. Entonces, ¿qué pasa? Ese es un claro ejemplo de que para llegar a estar en el primer lugar, el primero va a ser el último. Inclusive la forma en que muere Juan. Sí, cuando muere decapitado, porque por un capricho de Herodías, o sea, que cómo muere decapitado. Y yo calculo que él estaba orgulloso de su forma de morir. Sí, porque entregó todo. Fue testigo de la verdad. Exactamente. Por eso fue el primer mártir. Por eso el primer mártir. Y la verdad que nos hace. La verdad nos hace libres. Por eso yo pienso que es muy emocionante cuando uno habla de Juan, porque ya de su no nato fue cuando él sintió la llegada de Jesús en María, que le fue a visitar a su prima, que dice justamente el niño saltó de alegría en su vientre. Por eso, perdón que esto nos puede enriquecer en nuestra cultura, de nuestra fe. Por eso son las únicas 3 fiestas se celebra el nacimiento de la Virgen, de Jesús y de Juan, que fueron los únicos que no nacieron con el pecado. Por eso se celebra la natividad de ellos 3. La natividad de ellos 3. Pero bueno, hermana, acá termina diciendo, yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, o sea, el único que lo puede dar es justamente Dios. ¿Cuántas veces nosotros decimos, pero yo no? Yo pienso que una de las formas de llegar a tener lo que queremos es reconocer cuando nos equivocamos, cuando pecamos. Reconocer la humildad nos hace llegar a todo. Sí. Hoy, por ejemplo, estamos charlando esto y capaz que hace un rato nos han pasado cosas que nos han dejado ver lo que es ser humilde, llegar, hablar de corazón, ¿no? Sí, y siempre nos abre las puertas. Por eso yo le agradezco a Dios, hermana, que usted esté acá, porque para mí es mucho más lindo que no sea un monólogo, ¿no? No, y además que algo también importante de esto es que él nunca buscó ser protagonista, Miguel. Es una voz en el desierto, simplemente. Una voz en el desierto. Que no es protagonista y tiene conciencia del que el que hace la conversión es solo Dios. ¿Ven? Y ya que hablas tanto de la humildad, Miguel, ayudarnos entre unos a otros, la humildad se tiene con el conocimiento de uno mismo. Lo de San Agustín, Señor, que te conozca y me conozca. Así es como uno poco a poco va a ir creciendo en esa humildad, porque en la medida que yo conozca a Dios y vea que Él es bondadoso, que Él es misericordioso, que perdona, que está sirviéndonos siempre, que me vuelve a perdonar, y en cambio me miro a mí mismo, lo de San Agustín, que te conozca, me conozca más. Yo me dejo llevar de la ira, guardo rencor, critico, murmuro, calumnio, y paré de contarla. Entonces, que te conozca y me conozca. Y en esa medida, qué importante, por eso lo de las omisiones, ¿no? De rellenar esos valles, rellenarlo con el conocimiento de Dios. Rellenar, por ejemplo, con conocer, bueno, cuáles son los dones y frutos del Espíritu Santo. ¿Conocemos los frutos del Espíritu Santo? Si yo hago un examen, creo que muchos no me saben contestar. ¿Cuántos son? Son 12, ¿no? Comento algunos, ¿no? Que, por ejemplo, se los doy práctico para que en este Adviento no se nos pase. Decir, bueno, la caridad, la modestia, la benignidad, la bondad, la longanimidad. Y uno dice, bueno, ¿qué es eso? Vamos a tocar solamente la benignidad. La benignidad es el bien decir del otro, bien decir en mi forma, bien decir en mi forma de expresarme también. Yo recuerdo a un sacerdote una vez predicando, decía, de la boca del cristiano nunca debe salir algo que no quisiéramos que Dios escuche. Y decía, uy, qué pena, cuánto infierno sale de la boca de un cristiano. Entonces, la benignidad, ¿quién me la va a dar? El Espíritu Santo. Porque bueno, nos dejamos a veces llevar de la jerga, de esto, de lo otro. Aprender a hablar. Y yo seré testigo como un San Juan Bautista, una voz que grita en el desierto, con mi misma voz, con mi propio vocabulario, con mi bien decir de los demás. O el de, en esto de disculpar, a veces no sabemos, no es adular,
sino saber disculpar, pero también en ese bien hablar también está la corrección al hermano. Pero ¿cómo dice Jesús que hagamos la corrección al hermano? No que nos hagamos un corrillo ahí y empecemos dale a quitarle la fama al otro, sino primero voy y le hablo personalmente, que me escuche mi hermano. Si lo convences, has ganado a tu hermano. Si no, llama a 2 o 3 que hablen con él. Si no, háblale ya ahí a la comunidad. Y si no, ya bueno, ya trátalo como un pagano. Pero no quiere decir que no deje de rezar por él. Así que bueno, así cada una de las virtudes o cada uno de los dones, qué importante que los podamos ir conociendo, pero sobre todo la humildad. Señor, una linda frase para repetir y rezar como ejaculatoria en este Adviento, que te conozca y me conozca. Y así seremos como San Juan Bautista, reconoceremos que no somos ni siquiera dignos de desatarle, pero Dios es tan bueno y tan humilde y tan así, que se hace pan y se deja comer por mí. Seamos una voz que grita en el desierto, que es lo que el Señor quiere, porque cuántas veces los hermanos están pasando realmente un desierto y nosotros omitimos el problema del otro. Por eso siempre yo pienso que hablar, y para arreglar las cosas hay que hablar de corazón, y como usted dijo, la verdad, hermana, nos hace libres. Sí. Señor, toma mi vida nueva.